Vamos a calcular medidas de distribución con Excel. Se acaba de inaugurar una nueva vía exclusiva del Transantiago que beneficia a los usuarios del sector suroriente de la capital. Usted ha sido contratado como asesor estadístico para analizar los datos obtenidos de una muestra de 300 usuarios de este sector que realizan viajes regulares y tienen como destino su lugar de trabajo o estudio. Las variables que se midieron fueron género del usuario, tiempo de viaje a su destino antes de implementar la nueva vía exclusiva, tiempo de viaje a su destino después de implementarla y la calificación que el usuario asigna al sistema de transporte de pasajeros en escala de 0 a 100 puntos. Ejercicio 1. Calcule las medidas de distribución de la variable tiempo antes. Vamos a calcular la kurtosis con la fórmula igual kurtosis. Seleccionamos en la base de datos el tiempo antes, la columna completa y sin cambiarnos de hoja presionamos Enter. El valor es menos 0,212, que está en el intervalo menos 0,505, por lo tanto la distribución es mesocúrtica. Hay una concentración de datos normal alrededor del promedio. La distribución del tiempo de viajes antes de implementar la nueva vía exclusiva es mesocúrtica, lo que significa que hay una concentración normal de datos alrededor de la media. Coeficiente de asimetría. La fórmula es igual coeficiente punto asimetría. Vamos a la base de datos, seleccionamos la columna del tiempo antes y sin cambiarnos de hoja presionamos Enter. El valor es menos 0,070, que está en el intervalo 0,5 menos 0,5. Por lo tanto, la distribución es simétrica. La distribución del tiempo del viaje antes de implementar la nueva vía exclusiva presenta una simetría con respecto a la media, lo cual implica que existe aproximadamente la misma cantidad de datos en ambos lados de la media. Ejercicio 2. Calcule e interprete las medidas de distribución de la variable tiempo después. Vamos a calcular la kurtosis. La fórmula igual kurtosis. Vamos a la base de datos, seleccionamos la columna tiempo después y sin cambiarnos de hoja presionamos Enter. El resultado es 0,226, que está en el intervalo 0,5 menos 0,5, por lo tanto, la distribución es mesocúrtica, concentración normal de datos, alrededor del promedio. La distribución del tiempo de viaje después de implementar la nueva vía exclusiva es mesocúrtica, lo que significa que hay una concentración normal de datos alrededor de la media. Vamos a calcular el coeficiente de asimetría con la fórmula igual coeficiente punto asimetría. Vamos a la base de datos, seleccionamos el tiempo después, sin cambiarnos de hoja presionamos Enter. 0,222. El valor está en el intervalo 0,5 menos 0,5, por lo tanto la distribución es simétrica. La distribución del tiempo de viaje después de implementar la nueva vía exclusiva presenta una simetría con respecto a la media, lo que implica que existe aproximadamente la misma cantidad de datos a ambos lados de la media. Ejercicio 3. Calcule e interprete las medidas de distribución para la variable calificación. Vamos con la kurtosis, igual kurtosis. Base de datos, seleccionamos la columna calificación y sin cambiarnos de hoja presionamos Enter. El valor es 2,360, mayor que 0,5, por lo tanto la distribución es leptocúrtica, alta concentración de datos alrededor de la media. La distribución de la calificación es leptocúrtica, es decir, presenta una alta concentración de datos alrededor de la media. Asimetría. Coeficiente punto asimetría. Vamos a la base de datos,
Seleccionamos la columna calificación y sin cambiarnos de hoja, presionamos Enter. 0,931. Valor mayor que 0,5, por lo tanto la distribución es asimétrica positiva. La distribución de la calificación presenta una simetría positiva, es decir, los datos tienden a concentrarse mayoritariamente bajo la media. Ejercicio 4. Construya un histograma para la variable calificación y comente acerca de las medidas de distribución calculadas en 3. Acá. Para construir el histograma, entonces, vamos a hacer un resumen estadístico. Datos, análisis de datos, estadística descriptiva. Aceptamos. Seleccionamos la columna de calificación, rótulo en la primera fila, rango de salida, pinchamos aquí y vamos a hacer la tabla acá. Luego pedimos el resumen de estadísticas. A aceptar. Esta tabla entonces la llevamos a el ejercicio. Con este resumen estadístico calculamos el número de intervalos mediante la regla de Sturges. Esto es redondear 1 más 3,3 por logaritmo base 10 de la cuenta, que son 300 datos. Cierro el paréntesis, punto y coma, y el número de intervalos siempre va con 0 decimal. 9 intervalos. Ahora calculamos la amplitud de los intervalos y eso es redondear más el rango dividido en el número de intervalos que recién calculamos. Punto y coma, y aquí va la cantidad de decimales que tiene la base de datos. Y vimos recién que la calificación trae un decimal. 6,2. La calificación trae un decimal. Por eso aquí pusimos el 1. Para llegar al histograma tenemos que construir una tabla dinámica. Vamos a la base de datos, seleccionamos todo, vamos a insertar la tabla dinámica y la hoja que vamos a elegir como ubicación va a ser esta, la celda que ubicamos para el campo de la tabla dinámica. Queremos calcular una tabla para la calificación que aparece en este formato. Hay que agruparla en 9 intervalos de amplitud 6,2. Para eso pinchamos dentro de la tabla, clic derecho, agrupar. El primer ticket lo dejamos tal cual, el segundo lo eliminamos y en lugar de que diga 10 lo vamos a cambiar por 6,2, que es la amplitud del intervalo que recién calculamos. Ahí se generan los 9 intervalos. Ahora completo la tabla en los valores con una variable que aparezca con configuración cuenta. Como esta aparece en suma, la cambiamos a cuenta. Ya tenemos la tabla dinámica con la frecuencia absoluta y con esto vamos a gráfico dinámico, uno de barras, y lo empezamos a editar. Buscamos un diseño rápido que junte las barras como esta. El título es la distribución de la calificación. Aquí va el puntaje, la calificación en los rangos o intervalos de puntaje. Aquí va el número de usuarios. Estos botones grises, pinchamos clic derecho y ocultamos todos los botones de campo. Ahí desaparecen. Para que la tabla marque el borde de cada barra, vamos a presionar clic derecho sobre las barras, dar formato a serie de datos. Y rellenos y línea, en el borde vamos a buscar una línea que sea de un color distinta.
una línea sólida. De un color negro y ahí queda marcado. Y nos falta agregar la etiqueta de datos. Ahí está. Observamos un gráfico que tiene una forma asimétrica. De hecho, la mayoría de los datos está bajo el promedio. El promedio es 5,1 que está ubicado por acá, más o menos por acá. Y hay una alta concentración de datos alrededor del promedio. Entonces, desde el gráfico se puede observar que la distribución tiene una forma asimétrica positiva, es decir, la mayoría de los usuarios califica bajo el promedio, que es 51,19 puntos. La mayoría de los usuarios califica bajo el promedio, antes que el promedio. Además, se observa una alta concentración de datos alrededor de la media. La media estaba por aquí, es alrededor de acá. Todo esto coincide con las interpretaciones realizadas en el punto 3, que las hicimos a través de los valores que nos dieron las fórmulas de kurtosis y coeficiente de asimetría.